Hay historias que llaman muchísimo la atención porque parecen desafiar todo lo que nos han hecho creer. Una mujer de 69 años que pierde una enorme cantidad de peso sin pasar horas haciendo ejercicio suena para muchas personas casi como una fantasía. Y claro, cuando estamos cansadas, frustradas o sintiendo que el cuerpo ya no responde igual, una historia así despierta algo muy profundo: esperanza. Pero hoy quiero que hablemos de eso con calma, con inteligencia y con los pies en la tierra. Soy Carmen Vidal y si algo me gusta hacer en este canal es separar lo inspirador de lo útil. Porque sí, las historias de transformación pueden motivarnos muchísimo, pero no quiero que te quedes solo con el titular. No quiero que escuches "perdió mucho peso sin ejercicio" y saques una conclusión equivocada, como si el cuerpo cambiara por magia o como si hubiera un atajo secreto que tú todavía no conoces. Quiero que miremos más hondo. Quiero que entendamos qué principios hay detrás de una historia así y cómo esos principios pueden ayudarte de forma realista después de los 60. Porque a esta edad, la pregunta ya no es solo ¿cómo pierdo peso? La pregunta es ¿cómo le quito carga a mi cuerpo sin castigarme, sin pasar hambre, sin vivir agotada y sin pelearme con la comida? Y esa es una pregunta mucho más sabia. Durante años, muchísima gente creyó que bajar de peso dependía sobre todo de sufrir, comer poco, hacer ejercicio como castigo, aguantar hambre, eliminar placer, vivir obsesionada con calorías. Pero el cuerpo no responde bien al castigo crónico, y menos después de los 60. A esta edad, lo que suele funcionar mejor no es apretar más, es ordenar mejor. Y aquí aparece una verdad que a veces incomoda. Muchas personas no ganan peso porque coman cantidades gigantescas en una sola sentada. Lo ganan porque su día está desordenado. Mucho pan, muchos cereales refinados, snacks frecuentes, picos de azúcar, hambre constante, cenas pesadas, muy poca proteína y muy poca saciedad real. Y cuando el día está construido así, el cuerpo vive atrapado entre subidas y bajadas de energía, antojos, inflamación y almacenamiento fácil. Por eso, cuando alguien cambia de verdad la estructura de cómo come, no solo baja el número de calorías sin darse cuenta, también baja el ruido interno, baja el hambre nerviosa, baja la necesidad de picar, baja esa sensación de estar todo el día pensando en comida. Y eso es lo que a mí me interesa de estas historias, no el milagro, el mecanismo. Hay algo muy importante que quiero decirte desde ya. Perder peso sin ejercicio no significa perder peso sin mover el cuerpo jamás. Lo que suele significar es que el gran cambio empezó en la comida, en el ritmo del día y en cómo se reguló el apetito. Porque cuando una persona pesa más, se siente cansada, le duelen las rodillas o se ahoga al caminar, muchas veces no puede empezar por un entrenamiento intenso. Tiene que empezar por quitar carga. Y cuando quita carga, moverse empieza a ser más posible. Esa sí es una historia real. Yo veo esto muchísimo. Una mujer cambia su desayuno, deja de picar cada 2 horas, organiza mejor las comidas, cena más ligero o más temprano, mete proteína de verdad, reduce harinas y dulces, y a las semanas ya no se siente igual, está menos hinchada, se despierta menos pesada, la energía se vuelve más estable, y entonces, casi sin darse cuenta, empieza a caminar más. No porque alguien la obligó, porque el cuerpo ya no pesa igual por dentro, y esa es una diferencia enorme. Cuando el cambio nace de una estructura que te sostiene, no lo vives como castigo, lo vives como alivio. Quiero hablarte primero del tema del exceso de carbohidratos refinados, porque aquí muchas historias de aumento de peso tienen una raíz muy clara. Y no hablo de demonizar todos los carbohidratos del mundo. Ya sabes que no me gustan los extremos. Hablo de ese patrón moderno en el que el desayuno es pan, cereal, galletas o bollería. Luego viene un snack. Luego más pan, pasta o arroz en exceso. Luego algo dulce. Luego una cena grande porque llegas con hambre atrasada. Y así, día tras día, el cuerpo vive atrapado en una montaña rusa. Cada vez que sube el azúcar, el cuerpo responde. Cada vez que cae, pide más. Y ahí aparece el famoso
es que yo tengo ansiedad, cuando muchas veces lo que hay también es una fisiología completamente alterada por cómo estás comiendo. No porque seas débil, no porque no tengas fuerza de voluntad, sino porque el cuerpo responde a lo que le haces una y otra vez. Cuando una persona reduce esa carga de carbohidratos rápidos y empieza a construir comidas más completas, con más fibra, más proteína, más grasas saludables y menos estímulo constante, el hambre cambia. Y cuando el hambre cambia, la vida cambia mucho. Piensa en algo muy simple. No es lo mismo desayunar pan, mermelada y café que desayunar algo que de verdad sostenga. Huevos, aguacate, yogur natural con semillas, avena bien acompañada, frutos secos, algo con estructura. Lo primero entra rápido y sale rápido. Lo segundo le da al cuerpo una base distinta. Y esa diferencia, repetida durante semanas, puede cambiar muchísimo el peso y la energía sin necesidad de vivir contando calorías. También quiero hablar del horario de las comidas, porque esto pesa más de lo que parece. Muchas personas comen desde que se levantan hasta que se acuestan. Un poco aquí, un café con algo allá, una fruta sola, una galleta, otro picoteo, una cena abundante, algo dulce viendo la tele. Y al final sienten que no comen tanto, pero el cuerpo casi nunca descansa de procesar comida. Cuando en cambio una persona deja espacios reales entre comidas, permite que el sistema digestivo trabaje y luego repose. Y evita comer hasta muy tarde, pasan varias cosas interesantes. Primero, mejora la digestión. Segundo, baja el picoteo automático. Tercero, muchas veces el cuerpo regula mejor el apetito real. Y cuarto, la noche deja de estar tan cargada, que es algo muy importante para el peso y también para el sueño. A mí no me gusta convertir esto en una religión rígida. No te voy a decir que todas las personas deban comer exactamente igual o en las mismas horas. Pero sí te diré que el cuerpo agradece muchísimo más un patrón claro que un caos continuo. Y después de los 60, eso se nota todavía más. Otra pieza clave en estas historias es la saciedad real. Muchísimas personas tienen sobrepeso no porque coman demasiado, en el sentido clásico, sino porque comen cosas que no sacian de verdad. Y entonces viven persiguiendo alivio. Un desayuno que no sostiene, un almuerzo flojo, una merienda impulsiva y por la noche hambre atrasada y cuerpo agotado. Cuando metes alimentos de verdad, esa persecución baja. Proteína suficiente, verduras, legumbres, grasas saludables, alimentos que exigen un poco más de masticación, que no se deshacen en la boca en segundos, que no entran como aire. De repente el cuerpo deja de pedir constantemente y para muchas personas ahí empieza la pérdida de peso más sostenible, cuando dejan de vivir con hambre cada 2 horas. Quiero decirte algo muy importante aquí. A veces se romantiza demasiado la idea de perdí peso sin ejercicio, como si el movimiento no importara. Y no, sí importa, importa mucho. Pero no siempre entra por la puerta del gimnasio ni de la rutina perfecta. A veces entra por una caminata más larga, porque ahora puedes respirar mejor. A veces entra por subir mejor las escaleras. A veces entra por menos dolor al moverte. A veces entra porque al pesar menos, el cuerpo se anima a moverse más solo. Y eso también es movimiento. Y también cuenta. Lo que no quiero es que sientas que si ahora mismo no puedes hacer ejercicio intenso, ya estás condenada. No. Muchas veces el cuerpo necesita primero sentirse un poco más liviano para poder moverse con más ganas y menos sufrimiento. También hay un error muy común que quiero señalar con cariño. Mucha gente oye historias así y piensa que la clave fue una cosa exótica, una hierba concreta, un té, un ingrediente especial. Y no digo que ciertos hábitos o infusiones no puedan acompañar, pero casi nunca esa es la verdadera raíz del cambio. La verdadera raíz suele ser más básica y menos emocionante, mejor estructura, menos picoteo, menos azúcar, menos refinados, mejor saciedad, cenas más ligeras y constancia. Y justamente porque es menos emocionante, también es más real,
porque lo que cambia la vida no siempre es lo más espectacular, a veces es lo más repetible. Quiero hablarte ahora de la cena, porque aquí muchísimas personas se frenan sin saberlo. Durante el día comen poco o mal, llegan a la noche con hambre física y emocional. Y entonces la cena se convierte en compensación, consuelo y cansancio, todo junto. Y claro, si la noche carga con todo eso, el cuerpo lo acusa. La digestión pesa, el sueño empeora, el descanso baja. Y al día siguiente vuelves a despertarte hinchada, sin energía y con hambre rara. Por eso me gusta tanto la idea de darle más importancia a la mañana y al mediodía, y menos a la noche. No como castigo, como inteligencia, porque durante el día el cuerpo suele manejar mejor una comida más sólida, y por la noche suele agradecer ligereza. Cuando esa estructura cambia, muchas personas notan no solo que adelgazan, también que duermen mejor, se despiertan menos pesadas y tienen menos antojos al día siguiente. Y aquí enlazamos con algo que a veces se olvida por completo, el sueño. Si duermes mal, regulas peor el apetito, comes con más impulso, buscas más energía rápida. El cuerpo se inflama más, todo cuesta más. Por eso, una pérdida de peso real y sostenible después de los 60 casi nunca depende de una sola cosa, depende de una red. Comida más ordenada, menos azúcar rápida, más saciedad, mejor ritmo, menos cena pesada, más descanso, algo de movimiento posible y mucha constancia. Ese es el verdadero secreto que la mayoría de los titulares no cuentan. También quiero decirte algo profundamente importante. No necesitas esperar a hacerlo perfecto para empezar a notar cambios. Este es uno de los errores que más paralizan. Como no puedo hacerlo todo, no hago nada. No, a veces basta con empezar por 2 o 3 pilares. Un desayuno más serio, quitar el picoteo continuo, cenar antes o más ligero. Y con eso ya puedes empezar a sentir diferencia, porque muchas veces el cuerpo está tan saturado de desorden que cuando le das un poco de estructura responde rapidísimo. No por magia, por alivio, como si dijera, por fin. Y si hoy estás escuchando esta historia pensando, yo ya no tengo edad para cambiar, quiero decirte algo con toda la ternura del mundo, no es verdad. No es verdad que ya sea tarde. No es verdad que el cuerpo ya no responda. Lo que quizá ya no responde es el castigo, las dietas extremas, la autoexigencia absurda y la idea de que tienes que sufrir para merecer sentirte mejor. Pero el cuerpo sí responde al cuidado inteligente, y responde muchísimo. He visto mujeres cambiar su energía, su hinchazón, su movilidad y su relación con la comida, con ajustes que parecían pequeños desde fuera. Pero pequeños no significa débiles, significa sostenibles. Y lo sostenible, cuando se repite, es poderosísimo. Así que si tuviera que resumirte la gran lección de una historia así, sería esta. La pérdida de peso real después de los 60 no empieza necesariamente en el gimnasio. Empieza en la estructura. Empieza en dejar de alimentar al cuerpo con caos. Empieza en construir comidas que sacien, reducir refinados, espaciar mejor las ingestas, cenar con más inteligencia y darle al sistema la oportunidad de descansar y regularse. Luego, cuando el cuerpo empieza a sentirse mejor, el movimiento entra con más naturalidad. Y entonces todo se retroalimenta de una manera preciosa. Menos peso, más energía. Más energía, más movimiento. Más movimiento, mejor sueño. Mejor sueño, menos hambre desordenada. Y así, poco a poco, la rueda deja de girar en contra y empieza a girar a tu favor. La edad es solo el comienzo. Y muchas veces recuperar tu cuerpo no empieza con una revolución heroica, sino con decisiones simples, constantes y profundamente sensatas. Comer mejor no es castigarte, es dejar de ponerle obstáculos al cuerpo, es dejar de hacerlo trabajar de más,
es dejar de empujarlo a vivir entre picos, hambre y agotamiento. Has pasado muchos años creyendo que quizá tenías que esforzarte más. Tal vez ahora lo que necesitas no es más fuerza bruta. Tal vez necesitas más orden, más calma y más inteligencia. Y créeme, cuando el cuerpo recibe eso, puede sorprenderte muchísimo.